¿Es el Papa la cabeza de la Iglesia? ¿Qué implicaciones tiene esto? En el municipio de Guadalupe, de donde soy oriundo, escuché y aprendí cientos de frases populares o refranes que hoy cobran sentido por la verdad que hay en ellos. Traigo uno a colación. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Es así como por años repetimos y afirmamos cosas que no tienen comprobación, pero como lo dijo alguien más, lo seguimos proclamando. Al crecer en un contexto católico romanista, valga la aclaración, ya que el uso católico o universal solo debe ser atribuido a una iglesia fiel y que ha permanecido en los mandatos bíblicos sin torcerlos ni evadirlos. Se dice que el Papa es la cabeza de la Iglesia y el representante de Cristo en la tierra. ¿Es esto verdad? Y para una respuesta más certera, le preguntaremos a la Biblia. Yo espero que la obstinación no llegue a niveles tan burdos de rechazar las Sagradas Escrituras, la Biblia. Empecemos con la autoridad plenaria o total de la Biblia. La Biblia es el juez supremo ante el cual se debe resolver toda duda teológica. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las Sagradas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 15 al 17, dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En segundo lugar, no hay sucesión apostólica. Los apóstoles y profetas están sujetos al primer siglo. Esos fueron llamados directamente por Cristo bajo ciertos criterios y parámetros que ningún hombre de hoy puede cumplir. Los apóstoles tenían la función de poner las bases o los fundamentos de la iglesia. Estos recibían revelación directa de parte de Dios y por eso eran acompañados con prodigios, milagros, señales y maravillas, autentificando su llamamiento. Su palabra en la iglesia era totalmente equivalente, como si Dios mismo hablara. Hoy el canon bíblico está cerrado, es perfecto y completo. Y en la edificación de un edificio, la fundación se pone una sola vez. En la iglesia ya los apóstoles pusieron el fundamento. No es necesario más apóstoles. Estamos en etapa de expansión y no de fundación. Cuando estos murieron no fueron sustituidos por nadie. Ni siquiera los padres de la iglesia se atrevieron a llamarse apóstoles. Por tanto, la iglesia verdadera de Cristo sí tiene apóstoles y son los que están aquí consignados en las Sagradas Escrituras, los apóstoles del Cordero. Efesios capítulo 2, versos del 20 al 22 dicen: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En tercer lugar, la iglesia no es propiedad de ningún hombre, ni de ninguna organización religiosa. Cristo la compró, Cristo la sustenta, Cristo la dirige, Cristo es su cabeza, así que ningún hombre tiene la potestad de autonombrarse su cabeza ni cambiar la palabra ya establecida que la regula y la dirige. Así lo afirma él en Hechos capítulo 20, versos del 28 al 30, que Cristo la ganó con su propia sangre. También encontramos 3 títulos que se le atribuyen al Papa erróneamente. Primero, dicen que él es la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1, verso 18 dice, para referirse a Cristo: él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia,
y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Le dicen que es Santo Papa, título que es solo atribuido a Dios. Dice en Mateo 23:9, y no llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque vuestro Padre es uno, el que está en los cielos. Le dicen el vicario de Cristo. Vicario viene de la palabra latina vicarius, que significa en lugar de, representante de. Pero en Juan, en el capítulo 14, verso 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Juan 14, del 16 al 18, proclama así, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo es el sustituto de Cristo en la tierra, y no un hombre. Piensa y medita en estos textos. Efesios, en el capítulo 1, verso 22, dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. En Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:15 dice, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es cabeza, es decir, Cristo. En Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 11, verso 3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. En Colosenses, en el capítulo 1, verso 18, dice así, y Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Colosenses, en el capítulo 2, verso 10 dice, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. No solo la iglesia romanista o papista, como la llamaron algunos reformadores, tiene papas u hombres en condición elevada de autoridad, pareciendo estar por encima de Cristo, y se adueñan de la iglesia, a los cuales se sujetan y aceptan sus declaraciones erróneas y herejes, y las obedecen y creen como palabra de Dios. También es terrible y doloroso ver cómo iglesias o denominaciones cristianas evangélicas tienen casi papas o hombres con toda clase de herejías y blasfemias, que llevan sus feligreses a creer y practicar todo tipo de locura que no tienen fundamento bíblico. Se autonombran apóstoles, profetas, ordenan mujeres al ministerio, inventan doctrinas de pactos financieros y toda locura que lleva a los creyentes a aferrarse más a esta vida y no a la venidera. Ni siquiera sus títulos de apóstoles o profetas son bíblicos. Predican de sueños y de visiones, cosas que no están contenidas en la Biblia. Huye de estas locuras y sumérgete en las sagradas escrituras, y el Espíritu Santo te llevará a toda verdad. Por lo tanto, afirmamos, creemos, declaramos y aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios, y ésta ya afirma y pone por orden y derecho y con autoridad que Cristo es la cabeza de la iglesia, el único Salvador de los hombres, y que todo aquel que en Él cree no será condenado, y el que se rehúsa a rechazar en Él ya ha sido condenado. Amigo que me escuchas, ven y reconcíliate con Cristo Jesús, arrepiéntete y apártate de todos tus pecados, incluidos de enseñanzas y herejías que te enseñaron y que has creído y practicado. Corre a Jesús y confía en Él como Señor, Dios y Salvador, y entonces podrás heredar la vida eterna hoy mismo.